Vamos a hacer enlace ahora, el contacto con nuestro compañero José Martínez. Él buscó a un analista para hablar respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país, tomando como base estos dos casos: las personas vapuleadas en la ruta hacia El Salvador y también en la zona 12 interior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Escuchemos. Adelante, José. Efectivamente, compañeros, muy buenas tardes. Gracias por continuar en sintonía de TN23. Nos hemos trasladado esta tarde al Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales 100 para abordar un tema bastante importante, y es que ayer se da dos intentos de linchamiento, uno en la zona 10 de la ciudad capital y el otro en el interior de la misma Universidad de San Carlos de Guatemala, esto contra presuntos delincuentes. Pero hoy quisimos conocer la postura, la versión de quienes conocen el tema de seguridad. Precisamente se encuentra conmigo el licenciado Francisco Quesada del CIEN. Licenciado, muy buenas tardes, bienvenido a TN23. Gracias. Para que nos pueda comentar, licenciado, ¿qué está pasando por la mente de los guatemaltecos? ¿Será que ya perdieron el miedo de tomar justicia por mano propia y actuar contra los delincuentes? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues el tema de los linchamientos ha sido como el más estudiado, ¿verdad? Porque es un tema de una población entera, es tumultuario, es muy visible, digamos. Pero los estudios arrojan de que los linchamientos no solo tienen que ser de mucha gente, sino que es una actitud de la persona de agredir a un supuesto delincuente. Agredir significa atentar contra él, emprenderla contra él, pero los linchamientos es mucha gente. Pero estas actitudes como la que vimos ayer es parte de ese fenómeno, es la frustración que tiene el guatemalteco, es un nivel de alteración que todos tenemos, porque todos estamos agobiados por la delincuencia, todos tenemos esa psicosis. Si medimos la psicosis que tiene el guatemalteco con relación a países que tienen bajos niveles de violencia, por ejemplo, un japonés nunca va a reaccionar como reaccionamos los guatemaltecos. Entonces los guatemaltecos, si ustedes ven el fenómeno del linchamiento o el fenómeno de estas actitudes, muy probablemente sean personas que no sean violentas, personas que no tienen ese perfil, sino que son personas que tenían acumulada todo un tema psicológico que lo tenemos todos, y en ese momento realmente deja de ser esa persona normal y se convierte en un sujeto que agrede. Entonces eso es muy lamentablemente natural con el nivel de influjo de inseguridad que tenemos, de la percepción que tenemos de inseguridad. Entonces una reacción de ese tipo, como digo, en los linchamientos es muy notorio, pero a diario sucede, cosas que no nos damos cuenta, cuando agreden a un delincuente, o a veces hay otras maneras de, por ejemplo, las policías privadas, que son muchas veces un escudo que reacciona protegiendo a sus clientes. Hay un mecanismo de autodefensa de los ciudadanos que muchas veces cae en exageraciones, muchas veces cae en actitudes desproporcionadas, porque ustedes han visto que por un asalto, por un robo, muchas veces matan a la persona. Entonces, lo que hay adentro es una psicosis muy grande que es muy latente que pueda salir del individuo. Licenciado, de algo muy importante, el delito de linchamiento como tal no está tipificado en la legislación guatemalteca y quizá muchos piensan que por eso no podrían ir parar a la cárcel. Sin embargo, a la hora de participar en estos hechos se incurren otros en delitos. ¿Qué se le puede decir a las personas ante una situación de estas? El linchamiento, digamos, no podría ser tipificado como un delito, porque lo que sucede en el linchamiento es la única diferencia a que una persona agreda a un delincuente, a que 150 personas agredan a un delincuente, es el mismo delito. Lo único que en uno es multitudinario, ¿verdad? En muchedumbre, muchas personas. Entonces, por eso no se puede tipificar el linchamiento como tal, porque las responsabilidades son individuales. Entonces es lo mismo, se agrede igual a una persona, 150 personas a una persona. Entonces la responsabilidad es individual. Si esa persona fallece, si esa persona tiene lesiones, si esa persona es privada de su libertad, en fin, sujeta a vejámenes por parte del sujeto que está reaccionando a la violencia o a la delincuencia, la responsabilidad es personal. O sea, sí hay delito. Hay un delito personal. Digamos, en un linchamiento lo que es difícil es qué responsabilidad tiene cada quien, porque hubo quien actuó, quién fue materialmente el que actuó, o quién fue el que motivó
quién fue el líder de ese linchamiento. En fin, hay muchas autorías mezcladas y bien difíciles de separar en medio de tanta gente. Pero en el caso de temas donde participan pocas personas, ahí es un poquito más fácil que cada quien tenga una responsabilidad. Entonces, pero lo que sí es una realidad es que el guatemalteco por dentro el sentimiento de inseguridad, el sentimiento de tenerlo que vivir a diario, el sentimiento, la percepción de que le puede pasar algo, muchas veces se activa en un determinado momento un mecanismo de violencia hacia un hecho y muchas veces desmedido. Claro, hablando de los delitos propiamente, licenciado, bueno, por lo menos en el caso de ayer, la Universidad de San Carlos, la persona intentó robar una motocicleta. En el caso de Zona 10 fue un ataque directo, disparó contra este repartidor. ¿Cuáles son las zonas en Guatemala en donde se cometen más delitos y qué delitos son los que más se cometen en Guatemala? Digamos, digamos, en un principio, para no ponerlo por zonas, el delincuente tiende a buscar, por ejemplo, si lo que busca es un robo patrimonial, o sea, que es un delincuente que no busca en principio agredir a la persona, lo que buscan es lugares donde haya mucha circulación de personas, o sea, un flujo de bastantes víctimas, porque ellos cuando hay mucha aglomeración son muchas víctimas. En segundo lugar, posibilidades de escape, posibilidades de que en esa cantidad de personas él se pueda perder. Por eso va a ver usted que los delitos patrimoniales, por ejemplo, son en donde hay paradas de buses, a la salida de comercios, etcétera, donde encuentran bastantes personas y con posibilidades económicas mejor para ellos. Entonces, por eso encuentran Universidad de San Carlos, por ejemplo, ahí encuentran muchas posibles víctimas. O usted ve a la salida de trabajos, zona 1, zona 9, zona 10, ahí encuentran víctimas y con cierta capacidad económica. Entonces, por eso se focaliza más la delincuencia en esos lugares donde hay densidad de personas. Ellos buscan esa facilidad. Correcto, licenciado. Ya para finalizar, ¿cómo debería ser el abordaje por parte de las autoridades para prevenir no solo los robos, sino también los intentos de linchamiento o como en el caso de estos jóvenes que fueron vapuleados? Las autoridades tienen que entrar ya en un tema de irse anticipando al tema del delito, no solo reaccionar. Entonces, anticiparse quiere decir tener todo un ciclo completo de estudiar con el menor detalle posible, todos los detalles de cómo suceden los delitos, a qué horas, en qué lugar, en qué calles, qué tipo de persona es la víctima, qué tipo de persona es el victimario, cuál era el propósito, porque así empieza usted a focalizarse dónde va a tener usted a la autoridad. Y eso es parte de la inteligencia criminal que tiene que existir en el medio, de ya no solo tener capacidad de respuesta, como son las cámaras y una patrulla que acude, sino que ya un tema de saberse anticipar. Tiene que anticiparse con muchos métodos de prevención. Usted ya sabe si en tal colonia hay muchos muchachos que no están estudiando, hay abandono de la escolaridad, ya sabe que hay propensión a que esos muchachos se conviertan en delincuentes. Todo eso es un anticipo. Muy diferentes, ya que es muy bueno que sepan reaccionar, que hayan patrullajes en motos, que haya más presencia, pero lo de fondo es ya anticiparse de donde hay posibles focos de delincuencia. Ese es un área que en Guatemala está bastante rezagada, como es el tema de la inteligencia criminal. Muy bien, licenciado, su punto muy interesante coincide con el de otros analistas también en el tema de seguridad y por supuesto muchas gracias por esta entrevista que nos da esta tarde en seguimiento, pues por supuesto a estos lamentables casos que se han dado no solo en la ciudad capital sino también en el interior del país, incluso es en estos lugares en donde más se da y por supuesto con una tasa más alta de mortalidad, licenciado. De momento este es el reporte que nosotros tenemos desde el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100, compañeros. Yo retorno con ustedes a los estudios centrales. Muy buenas tardes. Buenas tardes para usted también, José Martínez. Definitivamente una postura bastante interesante la de este analista, pero también es importante saber qué dice el pueblo en general, Alejandra, respecto a este tema. Así es, Alan, y precisamente un equipo periodístico visitó la Universidad de San Carlos, en donde se realizó una encuesta para saber si usted estaría a favor o en contra. Vamos a tener, de hecho, esos detalles en poco tiempo. Lo que vamos a ver ahora también es la encuesta que lanzamos a través de Twitter, con la misma pregunta: ¿qué dice el pueblo guatemalteco? ¿Participaría usted? Por ejemplo, usted, Alejandra, ayer vapulearon
asesinaron a 2 supuestos ladrones. Estas acciones usted las califica como, y están las 2 posibles respuestas. Así es, si participaría sí o no, participe con nosotros. Queremos saber cuál es su postura, si son correctas, si son incorrectas. Y precisamente esto es lo que se está manejando a través de la cuenta de Twitter en TN23 Todo Noticias.